La educación es uno de los eternos problemas de España. Sucesivas reformas nunca consensuadas prometen arreglarlo todo para quedar al albur de los cambios políticos. En esta obra, Educación se escribe sin H, Ángel Santamaría, uno de los principales expertos españoles, desgrana los problemas más relevantes de la educación en España y presenta los debates fundamentales para entender por qué no funciona y cuál es el camino que tenemos que seguir. Ángel, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Dice que la aportación de este libro es arrojar un mínimo de claridad con las cuestiones educativas. ¿Crees que son muchas las personas que hablan sin tener conocimiento de lo que pasa en educación? Bueno, esa primera reflexión que yo me hice es la que motivó en cierta medida dar el aire al libro que he querido darle, ¿no? Yo veo y he comprobado sin cesar que cada vez hay más personas que hablan de educación y se entiende porque, bueno, la educación es un tema que interesa a todo el mundo, con el que todas las personas se vinculan de una u otra forma. Y hay 8 millones de alumnos, sus familias, 1 millón y pico de profesores, o 800.000 profesores, mejor dicho, 1,5 millones de alumnos en la universidad. En fin, hay tantas personas involucradas en la educación que al final es normal que sea uno de los temas que están siempre en boca de todos, ¿no? Y lo que yo, digamos, humildemente he pretendido es que el libro sirviera un poco para asentar, para reflexionar y para dar algunas pautas de todo aquel que quiere opinar o conocer un poco más de educación que le sirva un poco de ayuda el libro, ¿no? La educación está relacionada con las circunstancias o con los condicionamientos y las tradiciones que en el momento histórico que estamos. ¿Podríamos decir que es el peor momento histórico de la educación? No, yo creo que es uno de los mejores momentos de la educación. Piensa que ahora mismo casi toda la población, toda la población tiene acceso a la educación, tiene derecho a la educación, puede estudiar, cosa que simplemente hace, no te voy a decir en el siglo XVIII, en el siglo XIX, simplemente hace 40 años esto no ocurría, ¿no? Entonces hemos avanzado mucho, lo que pasa es que hemos avanzado mucho en un espacio corto de tiempo y eso ha supuesto que se haya avanzado como se ha avanzado, que no hemos llegado a culminar los avances de la mejor manera posible en muchos casos, ¿no? Como dices, casi siempre estamos en una época de reformas educativas. ¿Por qué tanta reforma o a qué se debe esto? Bueno, la realidad es que esta dinámica no es exclusiva de España, ¿no? Es una dinámica que se desarrolla en todo el contexto europeo. De hecho, a partir de los años 70 hay como cada vez se es más consciente desde los organismos internacionales de que existe una evolución o unas dinámicas hacia lo que es la importancia de la educación para el sistema productivo, el sistema económico, ¿no? Y eso hace que a lo largo de estos últimos 40, 50, 60 años se hayan llevado a cabo reformas no solamente en España, sino en muchísimos países europeos. Como dices, ha trabajado en Australia y en Reino Unido. ¿Hay muchas diferencias y muchas semejanzas con respecto al sistema educativo en España? Bueno, realmente digamos que ahora mismo los sistemas educativos se ajustan a un mismo molde común, ¿no? Que en cierto modo surge con la expansión colonial del siglo XIX, principios del XX, en el que, bueno, fundamentalmente precisamente países anglosajones, como puede ser el Reino Unido, sienta una impronta y sienta una estructura que luego se va repitiendo de una forma u otra en todos los países. Digamos que esa estructura externa de lo que es una primaria de 6 años de duración, una secundaria obligatoria de 4 años de duración, con ligeras variantes se repite prácticamente en todos los países. Lo que puede cambiar hasta cierto punto y cambia es la forma de afrontar la pedagogía, digamos, la forma de enseñar, las exigencias de cada sistema. Eso es lo que se modifica, pero las estructuras externas permanecen prácticamente igual. En España las huelgas y manifestaciones por causas de la educación son muy habituales. De hecho, para hoy y mañana hay una convocada por el Sindicato de Estudiantes. ¿Crees realmente que alguien escucha estas propuestas? ¿Que se hace caso a estas manifestaciones?
Hombre, yo creo que la huelga, aparte de ser un derecho constitucional, me parece que es una forma en la que los colectivos implicados pueden poner de manifiesto sus reivindicaciones y sus anhelos o lo que quieren proponer, ¿no? Naturalmente que las escuchan. Fíjese si no, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la insistencia en cuanto eso es lo que nosotros llamamos marea verde, o lo que, mejor dicho, la prensa, los medios de comunicación habéis dado en llamar marea verde, pero la famosa marea blanca, en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha tenido también una repercusión, un resultado, quiero decir, que se escucha siempre que las protestas o que las reivindicaciones sean sensatas y que tengan un carácter pacífico y que tengan un anclaje en la sociedad, que yo creo que muchas de estas lo tienen, pues por supuesto que se tienen que escuchar. ¿Cree que los problemas educativos que hay también vienen por problemas políticos y a su vez por los problemas económicos? Bueno, vamos a ver, nosotros estamos moviéndonos en un sistema dentro del cual la educación no puede permanecer al margen, ¿no? El sistema que existe ahora mismo, las tendencias, las corrientes, todo está impregnado de la economía, ¿no? Nos encontramos en una situación mundial en la que hay una serie de componentes utilitarios, una serie de componentes economicistas, una serie de componentes prácticos que supervaloran los resultados por encima del proceso, ¿no? Entonces, eso inevitablemente repercute en la educación, ¿no? Porque la educación no es una burbuja donde hay un grupo de niños con sus profesores, están todos aislados y no tiene nada que ver con lo que ocurre en la calle. Al contrario, lo que ocurre en la calle y lo que ocurre en la escuela está profundamente relacionado y esas tendencias economicistas están repercutiendo negativamente en lo que es lo educativo, ¿no? El informe PISA muestra unos resultados que no son muy beneficiosos para España. En el último informe nos situamos en el puesto 25 de 34 países de la OCDE. Es un resultado muy, muy bajo. ¿Crees que esto mejorará algún día? Porque en los últimos informes el resultado ha sido desastre. Bien, los resultados que ofrece PISA, vamos a recordar que dentro de esto que acabo de comentar, de las líneas y las tendencias economicistas, hay que recordar que PISA es un estudio que está promovido desde una organización para el desarrollo económico de las naciones, ¿no? Entonces, es decir, que surge ya con una intención, desde un organismo cuyo fin es fundamentalmente económico, ¿no? Los resultados que ofrece no dejan de ser una fotografía de un momento, no de un proceso. Entonces, esos resultados no ofrecen, en mi opinión, una imagen completa de lo que es la educación. La educación no es solamente el resultado que ofrece PISA. Es importante, esas estadísticas son importantes para valorar en su conjunto, pero también, pues puestos a estadísticas, podemos decir que los países nórdicos, que en principio obtienen buenos resultados en PISA, o países asiáticos como Corea, Japón o Singapur, que obtienen buenos resultados en PISA, también están a la cabeza del suicidio entre adolescentes o el suicidio juvenil. Los países escandinavos, en un reciente estudio que ha salido a la luz hace poco menos de un mes, y si llega, también hace referencia a que el machismo de los países están a la cabeza de conductas machistas o de violencia de género, de violencia machista en estos países escandinavos, ¿no? La educación no es eso. Habría que tomar otras variables aparte de los resultados. Quiero decir, ese resultado de PISA pues nos sitúa mal.
Sin embargo, si analizas los índices de suicidio o los índices de violencia machista con la lacra que es en España, y estamos todos los días con ese goteo, sin embargo, quizás no todo lo que hacemos está tan mal, y no todo lo que hacen los que se supone son modelo está tan bien, porque la educación no es solamente el resultado del dato estadístico en matemáticas, de una prueba que se hace cada 3 años a un grupo de alumnos. Creo que eso es extrapolable, que eso es importante, que eso es a considerar, pero que la educación es más que eso. La educación tiene que tener muchos aspectos en consideración. Y para mí, un país que tiene esos índices de suicidio o que tiene esos comportamientos machistas, no sé hasta qué punto es un modelo de educación. Define la Ley General de Educación del 70 como la que buscaba un sistema educativo más justo para todos y que aportaba elementos novedosos y progresistas. ¿Va a cumplir esto la LOMCE? Pues claro, con respecto a la Ley General de Educación ha pasado mucho tiempo, ¿no? Hay cuestiones que la LOMCE ya no puede echar para atrás. Sin embargo, hay otras en las que, sorprendentemente, pues parece que sí estamos teniendo alguna controversia, ¿no? Sin duda, no hay nada más que ver la respuesta que está teniendo en la opinión pública o la contestación que está teniendo. Tampoco es, con todo lo que tiene de ideológico esta ley, tampoco es una novedad, desgraciadamente, porque todas las leyes, de una forma u otra, han tenido gran contestación. En las leyes que han salido en educación, las grandes leyes educativas de los últimos 20-30 años en España han tenido una gran contestación, por una razón o por otra, y incluida la LOMCE. La cuestión fundamental es que no se puede hacer ninguna norma educativa sin contar con un consenso, sin contar con una opinión de un espectro amplio de la población, de un espectro amplio de partidos políticos. Mientras eso se mantenga sin solución sin un intento verdadero de solución, mucho me temo que da igual quién promulgue la ley, da igual el sentido que tenga, da igual la ideología que tenga, finalmente tendrá una contestación y el resultado pues será simplemente siempre incierto, ¿no? ¿Podríamos decir que la LODE es la base de las reformas educativas y que tanto la LOE como la LOCSE como la LOMCE son solo variables que cambian algunos aspectos pero siempre teniendo en cuenta la LODE? Bueno, la LODE lo que hizo fundamentalmente fue una ley de la participación. La LODE fue una ley de la participación. Permitió la participación de las familias, del profesorado, en lo que se dio a llamar la comunidad educativa, ¿no? La LODE es la gran victoria de la participación. Fíjate que cuando la LODE se desarrolla, estamos todavía en los inicios del primer socialismo aquí en España, ¿no? Perdón, después de lo que fue la transición que ahora estamos recordando en estos días con la muerte de Adolfo Suárez, ¿no? Realmente no hubo grandes modificaciones con respecto a lo que era el sistema, respecto a la Ley General de Educación. Sin embargo, en lo que se refiere a participación, sí hubo grandes avances y grandes cambios. ¿Podríamos decir que la LOMCE puede ser la reforma educativa definitiva? No, fíjate que unas veces te llamo de usted y otras no te preocupes. Fíjate que antes incluso de que se llegara a aprobar y que se publicara en el Boletín Oficial del Estado, los partidos políticos de la oposición ya se unieron y han acordado que en el momento que el partido que está ahora en el gobierno deje de estarlo, derogarán la ley, ¿no? A mí eso me choca mucho y me produce cierta pena, ¿no? Me produce pena. Evidentemente, soy consciente de que la ley actual, que la LOMCE ha tenido críticas manifiestas desde todos los ámbitos, una contestación absoluta por la opinión pública. Tiene muchos componentes ideológicos, se ha realizado sin consenso. Y eso yo lo critico, todo eso lo critico. Sin embargo, también critico
que el resto de partidos políticos se unan con el objetivo de derogar, no con el objetivo de construir. Para mí sería recomendable y sería casi, se lo pediría a los ciudadanos, ¿no?, en la medida que les interesa la educación, que no votaran a ningún partido que no se comprometiera en unas elecciones a llegar a un consenso en educación. Es absurdo seguir manteniendo estos cambios al albur de las ideologías, ¿no? No puede ser que en función del gobierno cambiemos hacia un lado o hacia otro determinados puntos. Finlandia, tantas veces recurrente en temas de ejemplo como modelo educativo, ha dedicado muchos años a llegar a un consenso, y a partir de ese consenso es cuando ha conseguido digamos, empezar a construir un sistema, pero primero ha sentado unas bases entre todas las partes implicadas, entre todos los partidos políticos, entre un pacto social verdaderamente que permita después evolucionar positivamente o lograr o hacer llegar a logros educativos, ¿no? Es fundamental que haya un consenso. Para mí, para que una ley sea efectivamente tenga resultados y sea la definitiva, como tú me preguntabas, creo que es fundamental, primero, que haya una estabilidad, que haya un consenso y que haya una participación. Todo está estrechamente relacionado. Hay participación que propicia el consenso, es decir, todas las partes implicadas, fundamentalmente también y muy especialmente el profesorado, debe ser escuchado. Normalmente yo he leído, a la hora de llevar a cabo la investigación para escribir el libro, he leído en blogs, he leído comentarios, he leído opiniones de profesores del día a día que en muchas ocasiones se quedan atónitos o se quejan con tristeza de que no se cuente de que para la elaboración de una norma que afecta a primaria y secundaria sean profesores de universidad o catedráticos de universidad los que intervengan, ¿no? Yo creo que no se trata de excluir a nadie, sino de incluir. Y en eso es en lo que se tiene que hacer el esfuerzo. Que haya participación, que se llegue por esa participación al consenso, es decir, que a base de ceder todos ganen, y que una vez que se ha establecido la participación y el consenso, lo que salga tenga estabilidad y no se modifique, y de hecho tendría estabilidad. Es decir, si se llega a un acuerdo entre muchas partes y al final eso es lo que se convierte en ley, eso da duración y da durabilidad y da estabilidad, ¿no? Una cosa llevaría a la otra. Efectivamente, claro. Con el paso de los años hay muchos más centros privados y concertados. ¿Cómo puede afectar esto en un futuro a la escuela pública? Bueno, con el paso de los años siempre ha habido centros privados y concertados, privados fundamentalmente católicos en España, ¿no? Los conciertos empiezan a desarrollarse en los años 80 y bueno, pues hoy existen los que hay. Yo creo que y además atienden a un sector de la población que está interesado en ellos. Yo creo que en un sistema democrático, libre, en un país como el nuestro, tiene que existir y convivir todos los sistemas sin problema. Lo que yo digo en el libro, y creo que me apoyo también en cuestiones un poco en cuestiones digamos normativas, es que los centros concertados deberían ajustarse a la hora de el acceso de alumnos a las mismas normas que se ajustan los centros públicos. Entiendo que eso es fundamental porque están recibiendo una subvención pública y que por ese motivo les pone en la misma situación que a los centros públicos. Por ello tienen que existir todos, pero con los mismos derechos y con los mismos deberes.
El capítulo 3 del libro trata un tema muy polémico, que como es el tema de la asignatura de religión, que ha pasado de ser una asignatura opcional a ser una asignatura computable. Ujú. ¿Este cambio por qué? Bueno, vamos a ver. Yo, sinceramente, lo que creo es que en el sistema educativo no debería impartirse, dentro de un estado aconfesional como es el nuestro, no debería impartirse la religión desde el punto de vista confesional. ¿Qué quiere decir? Que, en mi opinión, se debería dar o se debería impartir una asignatura que hiciera una historia de las religiones, algo similar que se puede llamar de muchas maneras, ¿no? Entiendo que la religión es un aspecto del ámbito privado y que dentro de la escuela pública no debería existir. Entiendo que en un país islámico, por ejemplo, que por cierto los criticamos mucho, ¿no? Que en esos países quizás haya un exceso de celo en la enseñanza de la religión, porque puede inculcar determinadas ideas. Creo que en esos países, pues si por definición el país es islámico y si impera una ley islámica, no me extraña que en sus aulas se pueda enseñar religión desde el punto de vista de la religión islámica. Pero en un país aconfesional como es el nuestro, yo lo descartaría. Eso no significa que quieran negar una evidencia de una tradición, de unas costumbres, de una práctica de muchas familias, de muchos siglos que existe en España, ¿no? En el Estado español sobre la religión. Sin embargo, pienso que es una cuestión que desde luego no debería ser computable y que no debería estar ni mucho menos como opcional frente a valores éticos o una asignatura similar, ¿no? En mi opinión, la ética es una cuestión que todo el mundo necesita conocer, los valores éticos, mientras que la religión solo afecta a un porcentaje de la población, por muy alto que sea, ¿no? Que por cierto, año tras año, incluso con datos que ofrece la propia conferencia episcopal, ¿no? Pues va reduciéndose ese número de alumnos, ¿no? Entonces, eso no quita que precisamente que estoy defendiendo el diálogo, la reflexión y el consenso, me niegue a que si hay otra persona al otro lado de la mesa que defiende que la religión debe estar dentro del aula y lo justifica y me da razones, podamos llegar en algún momento a un acuerdo. Pero en principio, mi idea, mi postura, es que la religión es un ámbito particular que exige que se trate fuera de la escuela pública. Una de las soluciones que se propone en el libro es que se dé religión, puede ser en el mismo colegio, pero fuera del horario escolar. Claro, bueno, yo eso no lo veo mal. Quiero decir, no se utiliza el currículo, el tiempo de currículo, pues sí se utiliza el espacio educativo. ¿Por qué no se va a utilizar el espacio educativo? Se puede aprovechar ese espacio educativo llegando a acuerdos con las confesiones religiosas que lo estimen oportuno y que no suponga a las familias que verdaderamente están interesadas en que sus hijos asistan a clase de religión, pues que en un horario extraescolar puedan perfectamente, utilizando los servicios escolares existentes, puedan optar a tener la religión ahí. Podías llegar a un acuerdo de ese tipo. O muchos otros, quiero decir, que no se trata de eliminar de la faz de la tierra el tema religión, ¿no? Vamos a tratar el tema de los profesores. ¿Podríamos decir que los profesores han ido perdiendo fuelle, han ido perdiendo la autoridad intelectual que tenían? Bien, han ido perdiendo la autoridad intelectual, como también el padre de familia ha ido perdiendo la autoridad intelectual, como las fuerzas de orden público han ido perdiendo la autoridad intelectual. Efectivamente, digamos que a lo largo de los últimos 30, 40, 50 años, pues la evolución de la sociedad
los medios de comunicación, los otros lugares donde se puede aprender, porque no se aprende exclusivamente dentro del aula, los otros lugares donde se puede aprender te abren los ojos. Hay, creo que es Fernández Zenguita, el profesor Fernández Zenguita decía que, claro, al principio del siglo XX, la escuela era la ventana que te abría al mundo. Y ahora la ventana que te abre al mundo está fuera de la escuela, porque todos los medios, todos los recursos interactivos, todos los recursos informáticos, todos los medios de comunicación, las tecnologías te acercan a un ámbito que antes era impensable, y eso no está dentro de la escuela, está fuera. Entonces, evidentemente, ahí se ha producido un cambio. La autoridad, en todo caso, España también ha sufrido una transformación de un sistema dictatorial a un sistema profundamente permisivo, como es ahora, ¿no? Entonces, las familias han delegado en la escuela en muchos ámbitos. Muchas de lo que antes eran responsabilidades familiares, ahora, si no las hace la escuela, no se cumplen. Y claro, también en cierto modo las familias han delegado esa autoridad. Parece que hay una falta de responsabilidad de las familias por asumir el papel de autoridad, ¿no? Pero no se refiere uno a una autoridad con látigo, de castigo, el papel de autoridad que supone la familia, y que el niño, el adolescente, incluso el joven, en muchas ocasiones le gustaría tener, ¿no?, en casa ese referente de autoridad, que ya te digo que no tiene que ser representado con un látigo o con unas normas disciplinares agobiantes, ¿no? No tiene por qué ser eso. Sin embargo, ese concepto de autoridad ha desaparecido. Al desaparecer en la familia, no se puede pedir que ahora los profesores tengan esa autoridad. Por otro lado, en muchas ocasiones la falta de autoridad del profesorado se debe a unas circunstancias en las que no se le dan una serie de mecanismos o de instrumentos que les permita trabajar o conocer o involucrarse con los alumnos, ¿no? Primero, en la formación inicial del profesorado, en las escuelas de magisterio antes, en los grados, en las facultades de educación ahora, los alumnos futuros profesores de primaria sí saben que van a ser profesores de primaria, mientras que los profesores de secundaria, pues a lo mejor lo descubren a lo largo de su estancia en la carrera, porque van viendo que otras puertas que ellos tenían en mente se les van cerrando, y que entonces solo les queda la opción de dar clase legítima, quiero decir legítima aunque sea segunda o tercera opción. Es completamente legítimo que un químico, cuando haya terminado y no encuentra, después de haber intentado trabajar en 12 farmacéuticas, no le dan trabajo, pues que pueda prepararse una oposición para ser profesor, o intentar entrar en un colegio concertado, en un colegio privado, para dar clase. Absolutamente legítimo. El problema que se encuentra es que llega al aula y no tiene esa base pedagógica, esa didáctica de saber tratar o bien alumnos de 9 años o bien alumnos de 16, que por supuesto entre uno de 9 y uno de 16 hay una gran diferencia de cómo se debe tratar o de cómo debes interactuar con unos y con otros. Y si tú no tienes eso, cuando estás trabajando en secundaria, centrándonos en el caso de un licenciado o de un graduado con su máster para la formación, para la didáctica que ahora se están haciendo, si tú no tienes esa suficiente formación en recursos didácticos, en recursos pedagógicos, en interacción, en psicología del alumno, en psicología evolutiva, en saber qué puede pretender un chaval de 16, de 14, de 17 años, por supuesto que hay situaciones extraordinarias, ¿no?, en los que hay comportamientos que necesitan corrección específica, y eso pues bien, la autoridad del profesor necesita estar un poco amparada. También
incluso por parte de los abusos que puede tener la familia con respecto a los profesores. Pero si estamos hablando de lo que es el trato del día a día con el alumno, hay muchos profesores que están desarmados en el sentido de que no tienen, no es que ni siquiera es que no quieran, es que no saben cómo hacerlo, porque pueden estar muy formados y muy capacitados como químicos o como filólogos o como matemáticas o como filósofos como matemáticos o como filósofos, y sin embargo ese conocimiento les gustaría saber cómo transmitirlo. La formación inicial del profesorado hasta ahora no se lo ha dado. Lo que se está haciendo ahora con el grado de máster, o sea, con el máster, el año de máster que completa el grado, bien, es un complemento positivo, desde luego. En mi opinión, debería ser mucho mayor, y que el profesor que entra a estudiar química, pero porque quiere ser profesor de química, tenga desde el principio las nociones una formación adecuada, ¿no? ¿Es cierto que no se valora suficiente el trabajo del profesor? Bueno, ha habido muchas fases con respecto a esto. Durante mucho tiempo el profesor ha sido poco valorado. Después el profesor ha tenido suficiente valoración, aunque él o ella piense que no tiene ese reconocimiento social. Yo creo que en este momento el profesor sí está reconocido socialmente y sí se le reconoce su trabajo. Mucho más de lo que muchas veces nosotros mismos docentes nos pensamos, ¿no? Realmente, sobre todo las familias que tienen hijos en contacto directo con docentes y que saben de su día a día y que conocen el interés en enseñar a sus hijos y la forma y los métodos y el trabajo que ponen, esas familias están completamente, digamos, no solo agradecidas, sino que hacen una valoración muy positiva del profesorado. Esto lo demuestran algunos de los estudios que yo he estado manejando, ¿no? Casi es en muchas ocasiones sorprendente el trato que determinadas administraciones y los medios de comunicación en muchas ocasiones, a partir de un detalle o de un caso más o menos aislado o limitado, cómo esas administraciones o esos medios de comunicación, que muchas veces encuentran en la noticia un gran titular, pues expanden un tema que es menor, y al final la población, la sociedad en su conjunto, entiende o puede llegar a pensar que se está tratando del colectivo en su conjunto, cuando son casos más o menos puntuales, ¿no? ¿La LOMCE va a tratar de recuperar el antiguo papel del profesor? Bueno, es un poco lo que comentábamos antes sobre la autoridad del profesor. En la LOMCE se contempla el papel o la figura del profesor como autoridad pública, ¿no? Que ya algunas comunidades autónomas habían sacado. Para mí el tema de la tarima no te garantiza que tengas más autoridad o menos, ¿no? El tema el tema va a seguir existiendo siempre que no tengamos precisamente perfilado, no tengamos terminado de confeccionar un sistema de formación docente que te dé pautas para cómo tratar a los alumnos. Es cierto que hay casos dramáticos de comportamientos irracionales o de comportamientos violentos o de comportamientos inadecuados de los alumnos, ¿no? De determinados alumnos. Y en esos casos supongo y pienso que adecuadamente el que el profesor tenga un perfil de autoridad pues le suponga más fácilmente poder demostrar que esos comportamientos o que esas actitudes han sido vejatorias, insultantes, que se dan, que esos casos se dan. Quizás menos de lo que todos pensamos cuando sale una noticia y se extrapola, que parece que hay un temor generalizado, pero es cierto que hay creo que hay un sindicato importante de representación del alumnado que tiene
establecido un defensor del profesor y que tiene constantes denuncias, si no me equivoco, desde que comenzaron hasta hoy, hace ya unos cuantos años, pues tiene un número importante de denuncias diarias por parte de profesores de todos los niveles del sistema educativo, ¿no? Pero es como la propia norma en sí, la propia ley en sí. No porque esté escrita y esté publicada va a tener más efecto. Lo importante es encontrar, digamos, en el caso, según yo te lo estoy planteando, que haya una verdadera formación que permita al profesor que no entre con miedo a las clases y que no esté atemorizado por un determinado grupo de alumnos, cuando a lo mejor lo que le falta es tener al propio profesor, que eso también los profesores debemos hacer ese análisis y ser conscientes de esa reflexión y verdaderamente valorar si hemos tenido una formación adecuada. Si por falta de esa formación ahora yo me encuentro en esta situación o verdaderamente esos alumnos van contra mí, ¿no? Hay muchos casos de profesores que entran en aulas con miedo o con reparos o sin ganas de entrar, mientras que otros en esas mismas aulas tienen ganado a ese alumnado, tienen resultados buenos con ese alumnado, hay compenetración con ese alumnado. Es cuestión un poco, por supuesto, de, como yo trato de decir una y otra vez en el libro, no de quedarnos con el dato, sino de estudiar la globalidad. Y por desgracia o por suerte, la educación tiene muchísimos factores sobre los que influyen sobre ella, ¿no? Mejor dicho. Entonces, este es uno más, simplemente. Y hay que tener en consideración todo el conjunto de factores. El abandono escolar en España en 2013 fue casi de un 30%. ¿Mejorará esto con la LOMCE? No, el abandono escolar en 2013 se redujo bastante comparativamente con los últimos años, ¿no? Desde 2008, que me parece que fue el peor dato de los últimos años, me parece que en el 2008 había en torno a un 31% de abandono escolar, ¿no? Y el último dato creo que corresponde a 2013 y si no a 2012, el último dato me parece que ha bajado 7 puntos esto, ¿no? Estamos en torno a 24% de abandono. Sigue siendo muy alto ese abandono, evidentemente. Pero, bueno, también es cierto que ha bajado. ¿A qué podemos achacar ese descenso? Bueno, la LOE todavía está en vigor y la LOE no es la solución a todos los males. Pero ahí está, quizás si damos tiempo a las leyes para que vayan desarrollándose y vaya surtiendo efectos sus contenidos, pues veamos que efectivamente tienen algún valor. Si no las dejamos terminar un proceso que en términos generales cualquier experto internacional sobre educación te puede decir que una ley para que efectivamente veamos si ha resultado positiva necesita por lo menos 10, 12 años de aplicación. Si no dejamos que pasen esos años, pues a lo mejor nos estamos adelantando mucho en acabar con las leyes antes de que se hayan terminado de aplicar. Por otro lado, también es cierto que al principio, en los años a mitad de la década pasada, en 2005, 2006, 2007, todavía había un auge económico basado bien en la burbuja inmobiliaria, bien en el boom de la hostelería, que hacía que muchos chavales no quisieran seguir estudiando, puesto que tampoco el sistema les favorecía porque les cortaba las opciones de estudiar y enseguida entendían que, bueno, pues una opción es abandonar los estudios y finalmente entrar a trabajar en la construcción o en hostelería y luego alcanzar una situación económica estable fuera del sistema educativo, ¿no? Yo creo que todo, ahora que la crisis es tan grande y que muchos chavales se ven obligados a mantenerse dentro del sistema porque no hay opciones de trabajo,
pues eso también ha repercutido en que ahora mismo haya descendido ligeramente el abandono escolar. Muchísimas gracias, Ángel, por pasarte por Periodista Digital. Nada, Gracias. encantado, muchas gracias a vosotros.